doctor Canosa, muchas gracias. Doctor Bernal Cuellar, muchas gracias. A todos ustedes, un gusto estar acá con ustedes. Y me presento rápidamente, soy abogado de la firma Garrigues y soy abogado de la Universidad de Rosario. Tengo una maestría de la Universidad de Columbia y mi práctica profesional ha estado enfocada más que todo a temas de litigio y arbitraje, desde el ámbito del contexto internacional. Y en ese sentido quiero hoy hablarles de un asunto que considero que es de interés, que es la aplicación de las normas procesales a la luz de los contratos internacionales. Y toda esta exposición parte precisamente de la práctica profesional, y en esa práctica profesional he tenido la fortuna o pues la coincidencia de encontrarme con muchos contratos que son suscritos o pues que son redactados por partes extranjeras, es decir, contratos redactados por americanos o por españoles, y en ese contexto uno empieza a ver algunas cláusulas que son un poco inusuales a la luz del derecho colombiano. Y ese ha sido un tema que me ha llamado la atención a lo largo de los años. Y más recientemente, por la práctica profesional también, he estado en temas de derecho marítimo, donde he encontrado algunos temas donde también hay unas cláusulas bastante particulares. Y el objetivo de la charla de hoy es poderles compartir una tesis a la luz de lo que yo considero debería suceder frente a esas cláusulas hoy en día, en el contexto actual colombiano, tomando en consideración los contratos internacionales. Entonces, en estos contratos que les digo, contratos con partes extranjeras que le mandan a un borrador desde afuera, es usual encontrar, en particular me voy a concentrar en la primera, pero es usual encontrar cláusulas como cláusulas de selección de foro, cláusulas de selección de ley, o por ejemplo, cláusulas donde se establezca un término de prescripción reducido, por ejemplo. Es decir, cláusulas que en principio en Colombia no han sido bien recibidas, y ya vamos a ver por qué. Entonces, el objetivo es que veamos cada una de estas cláusulas, qué ha dicho la jurisprudencia frente a estas cláusulas, y después ya entrar al problema jurídico que deseo plantear en este foro. Y como les digo, voy a hacer hincapié en las cláusulas de selección de foro. Entonces, ¿cómo son estas cláusulas? Unos ejemplos. Aquí traigo un ejemplo de un conocimiento de embarque que, como pueden ver, nos habla cláusula 28, ley y jurisdicción, y nos dice: el presente contrato se va a regir por la ley japonesa y, salvo parte del contrario, cualquier acción contra el transportador debe ser presentada exclusivamente ante la Corte del Distrito de Tokio, Japón. Entonces, fíjense la selección de foro, es decir, si usted únicamente puede presentar acciones, únicamente puede presentar demandas ante este foro. Bien, estamos hablando usualmente de un conocimiento de embarque que además es endosable, tiene diferentes partes, pero tratan de limitar las acciones frente a ese conocimiento de embarque únicamente a este foro. Otro ejemplo, un contrato con una parte española establece la siguiente cláusula: jurisdicción y legislación. Dice que la legislación aplicable será la española. Posteriormente establece una cláusula de solución de conflictos escalonada, es decir, primero tenemos que quitar una mediación, y finalmente dice que si no es posible resolver la controversia por ese medio, pues tendrá que someterse a las Cortes de Madrid Ciudad, exclusivamente a esas Cortes, y dice que las partes además renuncian a su propio fuero. Entonces, fíjense de nuevo la dinámica de la cláusula de selección de foro, como es decir, dice la parte: usted renuncia a su fuero y todas las acciones se circunscribirán a este foro, en este caso Madrid Ciudad. Otro ejemplo también contenido en un conocimiento de embarque, va más de la mano de la otra cláusula que les decía, que es la de limitar las acciones, donde dice: si usted no presenta la acción dentro del año siguiente, pues será exonerado de responsabilidad del transportador. Ahí se ha planteado mucho el debate: aquí se está hablando de una reducción del término de prescripción o más de una exoneración de responsabilidad al término de un año. Si se habla de lo primero, la regla general es que se considere que no es una regla válida, y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es la problemática que genera estas cláusulas? Pues básicamente, la doctrina resume esta problemática de la siguiente manera.
nos dice, desde el punto de vista del derecho internacional privado, esto es lo que se llama un conflicto de jurisdicción. ¿Y qué sucede? Pues que básicamente tenemos una parte en diferentes países, uno presenta su acción, pues la presenta en su jurisdicción. Y no tenemos un órgano transnacional, supranacional, que nos diga, oiga, no, aquí hay conflicto de jurisdicción, usted tiene que irse ante tal foro. No lo dice. Si no tenemos una Corte Suprema que nos pueda dirimir los conflictos de jurisdicción. No puede llegar a haber algo en ese caso desde el punto de vista del derecho internacional privado. Entonces, es básicamente el conflicto jurisdiccional. Y tenemos entonces diferentes normas de competencia que rigen en los diferentes países. Y nuestras normas de competencia, pues en efecto, no han permitido la aplicación de estas cláusulas. Me refiero particularmente a las cláusulas de selección de foro, ya algunas consideraciones más adelante, frente a las de selección de ley y a las otras. Pero, en resumidas cuentas, aquí traigo un auto frente a lo que han dicho los jueces colombianos frente a este tipo de cláusulas. Uno presenta una cláusula, uno alega la excepción de falta de jurisdicción, uno dice, señor, usted no tiene jurisdicción porque aquí se pactó una selección de foro que es Madrid, que es Tokio, que es Nueva York. ¿Qué han dicho las Cortes? Esto es básicamente un auto muy reciente, en un caso que estoy llevando, donde en efecto nos dice, mire, este es un tema, la jurisdicción es una función pública. Más adelante dice, y aquí entra en aplicación el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, donde entonces encontramos que es una norma de orden público. Si las normas procesales son normas de orden público. Y por lo tanto, normas que no se pueden derogar, renunciar o que pueden ser modificadas por voluntad de las partes. Y en ese sentido, señor, yo tengo su cláusula por no escrita y aboco conocimiento de este pleito. Ese ha sido básicamente el tratamiento que se le ha dado a este tipo de cláusulas, precisamente porque no se puede renunciar a las normas procesales, no se podría pactar en contra de las normas procesales. También se invoca ocasionalmente el artículo 13. Para refrescar, el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil nos dice que las normas procesales son de derecho público y orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento. Y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas, salvo por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. Las estipulaciones que contraigan lo dispuesto en este artículo se tendrán por no escritos. Subrayo derecho público porque en el nuevo Código General del Proceso se excluye esa parte, pero por lo demás el artículo se mantiene igual, es el artículo 13, con una adición de un párrafo adicional que tiene que ver con las cláusulas escalonadas de solución de conflictos, donde dice no se puede limitar el acceso a la justicia de las partes. Entonces, ese es el artículo que usualmente se invoca para sostener que las cláusulas de selección de foro no se tendrán por no escritas en Colombia y por lo tanto el juez colombiano conoce de la disputa. Otro pronunciamiento judicial es de la Corte Suprema. Esta es una sentencia de tutela del año 2002, donde se planteó una tutela porque un juez de instancia había dicho que no tenía jurisdicción, se va a tutela y aquí se llega a una decisión intermedia, si se quiere, porque se había pactado una ley extranjera, únicamente la ley, selección de ley, y el resultado del juez fue decir que no tenía jurisdicción por ese pacto de ley. Lo que le aclara la Corte es, en este caso, el texto es un poco ambiguo, pero lo que se entendió fue, es una selección de ley, la selección de ley no tiene por qué limitar la competencia de los jueces colombianos. Entonces, en cierta manera, se ha utilizado esta sentencia por muchos doctrinantes, entre esos el profesor Oviedo Albán o Adriana Zapata, para decir que con base en esto, las cláusulas de selección de ley sí tienen cierta validez. Pero, en todo caso, se mantiene la posición de que las cláusulas de selección de foro no. Y es básicamente el segundo párrafo, donde dice el ámbito de aplicación de las doctrinas no lo es para determinar el juez o el tribunal nacional o extranjero que debe dirimir los conflictos que se presenten. Y más adelante en esta misma sentencia la Corte dice únicamente lo aceptaré en el contexto de una cláusula compromisoria, una cláusula arbitral. Por lo demás, yo voy a considerar que hay jurisdicción colombiana. En síntesis, ¿qué ha pasado con estas cláusulas que son tan comunes en el derecho internacional? ¿Qué ha pasado en Colombia? Pues se han considerado que son de orden público y por tanto no son aplicadas. Ese ha sido el resultado. O sea, cuando un cliente le consulta a uno, voy a pactar esta cláusula, el consejo del señor, le sugiero que pacte arbitraje o algo similar, porque si usted hace esto, lo más seguro es que no se lo tengan por aplicable. Sin embargo, surge una duda, y es la duda que quiero plantear en este foro, y es
si las normas procesales son en efecto, son necesariamente aplicables a los contratos internacionales. Y para el efecto, lo primero y lo lógico es entrar a ver qué es un contrato internacional, qué entendemos por un contrato internacional. Y cuando entramos a esa problemática y uno analiza la doctrina comparada y todo lo que se ha escrito sobre el tema, encuentra que la primera conclusión es que el contrato internacional per se no se encuentra definido, no hay una definición en un cuerpo, en un instrumento de lo que es el contrato internacional. Sí hay, sin embargo, varios instrumentos internacionales donde lo que se trata de hacer es decir, bueno, vamos a regular este contrato internacional. O, por otro lado, vamos a establecer un tratado internacional, un instrumento internacional para establecer reglas claras. En ese sentido, sobre todo va encaminado a la ley aplicada, es decir, los conflictos de leyes sustanciales, es decir, ¿qué ley aplico en estos casos? Se han hecho muchos tratados en ese sentido, pero se echa de menos una definición del contrato internacional per se. Sin embargo, la jurisprudencia francesa ha desarrollado el concepto y ha llegado a entender que el contrato se convierte en internacional cuando se dan básicamente tres factores. Y ha destacado el factor subjetivo, el objetivo y el económico. Subjetivo, básicamente considera el entorno de las partes al momento de suscribir el contrato, si las partes están ubicadas en lugares diferentes. Segundo lugar, objetivo, el lugar de cumplimiento del contrato. Las prestaciones del contrato tienen algún tipo de contacto o elemento internacional. Ahí también considera que el contrato es internacional. Y tercero, una causal, un criterio bastante particular a Francia, y es cuando se encuentren en juego los intereses del comercio internacional. En esos tres eventos, ha dicho la jurisprudencia francesa, voy a entender que el contrato que estoy analizando es internacional. Ahora, ¿qué ha pasado en Colombia? En Colombia tenemos de antaño algunas reglas sobre el derecho internacional, pero tampoco tenemos mayor regulación, no tenemos una definición. Y si hacemos memoria, uno puede encontrar el artículo 19 y 20 del Código Civil, que nos habla de la ley aplicada a la capacidad de los colombianos, también lo que tiene que ver con los bienes ubicados en la nación. Lo propio sucedería con el código más moderno, el Código de Comercio, el artículo 869, que nos dice que los contratos celebrados en el extranjero, pero que se ejecuten en Colombia, serán regidos por la ley colombiana, es decir, establece la Lex Loci Solutionis para ese conflicto de leyes. E incluso la ley 80 del 93, en su artículo 13, también establece algunas reglas de conflicto de leyes, es decir, qué leyes aplico a estos contratos estatales cuando haya algún tipo de elemento internacional. Digamos que esas son las normas de derecho internacional privado que tenemos en nuestro ordenamiento históricamente. Sin embargo, después de tener estas normas, ha habido una evolución en las últimas décadas hacia el reconocimiento de lo que es el contrato internacional. Un poco sutil, pero vamos a ver ese desarrollo cómo se ha dado. Y el primer paso es la ley 518 del 99, en la cual se reconoce y se adopta la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías. Algunos de ustedes conocen este instrumento internacional, cuyo objetivo es precisamente regular de manera uniforme el tráfico de mercancías en aras de promover el desarrollo del comercio internacional. Y aquí para destacar dos puntos, que es en general lo que sucede con esos instrumentos internacionales, los objetivos, que es brindar uniformidad y brindar mayor intercambio de bienes y servicios internacionales, es decir, promover el comercio internacional. Esos son en general los objetivos de esos instrumentos y vamos a ver qué es relevante al momento de analizar más adelante. Y la Convención de Viena, dice su artículo primero, que aplica a contratos entre partes que tengan sus establecimientos en diferentes estados. Entonces fíjense que no nos da una definición de lo que es un contrato internacional, sino que regula un contrato internacional, que es la compraventa internacional de mercaderías. Y el criterio que utiliza para decir que este contrato es internacional, es decir, ese internacional, lo destaca con el lugar de establecimiento de las partes, es decir, utiliza un criterio subjetivo para encontrar esa internacionalidad. En la exposición de motivos de esta ley se destaca asimismo esa necesidad de uniformidad, esa necesidad de promover el comercio internacional e incluso también llama la atención esa necesidad de dar certeza, de dar cierta certidumbre a los conflictos que se pueden dar en este tipo de transacciones.
Pero en fin, la realidad es que Colombia a partir del 99 reconoce este contrato internacional per se y lo adopta a su legislación. Yo creo que ha sido bastante subutilizada, yo creo que muy pocos de nosotros hemos tenido algún tipo de asunto relacionado con esto, y de hecho uno debería excluirla de sus contratos internacionales, pero pues es algo poco usual, yo por lo menos no lo he visto mucho en la práctica. Además de esta ley por medio de la cual se adoptó la compraventa internacional de mercaderías, la Convención de Viena, anteriormente existió la ley 315 de 1996, hoy derogada, pero fue la ley mediante la cual por primera vez en Colombia se reconoció el arbitraje internacional. Muchos lo deben recordar. Y era una ley muy corta, consistía de 4 artículos. El primero de ellos nos decía cuándo un arbitraje era internacional. Él nos decía cuando las partes digan que es internacional y además cuando se cumpla alguno de los siguientes criterios, y establecía 5. Nos decía domicilio de las partes, lugar de cumplimiento de aquella obligación sustancial, lugar del arbitraje, y cuando el asunto objeto del pacto vincule claramente los intereses de más de un Estado, o cuando afecte directa e inequívocamente los intereses del comercio internacional. Estos 5 elementos se establecían y resultó ser un antecedente muy importante porque a partir de acá se empezó a decir Colombia está reconociendo la existencia del contrato internacional y efectivamente está utilizando los criterios, estos 5 criterios para reconocer cuándo un contrato es internacional, circunscrito al contrato de arbitraje, pero internacional no obstante. Ahora bien, aquí resulta importante destacar el numeral tercero, porque ahí se hablaba del lugar del arbitraje. Frente a esto se presentó una demanda ante la Corte y cuando la Corte analiza ese cargo decide declarar condicionalmente exequible ese artículo. Dicen que, y el análisis que usa la Corte es, si usted pacta arbitraje internacional, la misma ley le faculta a usted a pactar ley extranjera. ¿Correcto? En ese sentido, estamos hablando de una excepción al principio de territorialidad de la ley colombiana. Sin embargo, usted tiene que demostrar que en efecto existe un criterio internacional para que se pueda dar esa excepción. Y aquí lo que decía es, cuando se pacta una sede extranjera, no existe un criterio suficiente de internacionalidad. Y en ese sentido no voy a reconocer que ahí se pueda pactar esa ley extranjera, no voy a reconocer los efectos que concede este pacto de arbitraje internacional. Y en ese sentido dijo, tiene que haber un elemento adicional. Y fíjense la parte subrayada donde dice, una excepción al principio de territorialidad a la que puede recurrirse solo en aquellos casos en los cuales existan situaciones que en forma razonable puedan ser contempladas por el derecho internacional. Y ahí se ha entendido que para que en efecto se pueda hablar de un contrato internacional tiene que haber ese elemento internacional. Aquí no podíamos las partes mediante el pacto sencillamente volver un contrato internacional, tiene que haber un factor que lo vuelva internacional. Y ese es el mensaje que genera esta sentencia. Pues bien, esta ley 315 del 96 es derogada por la ley 1563 de 2012, donde se expide el Estatuto Nacional e Internacional de Arbitraje en Colombia. Y recogiendo las lecciones aprendidas de la anterior ley, aquí se decide establecer 3 criterios para determinar cuándo un arbitraje es internacional. Y si ustedes se fijan, coinciden con los mismos 3 criterios que planteamos al principio que había desarrollado la jurisprudencia francesa. ¿Y qué nos dicen? Las partes de un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de ese acuerdo sus domicilios en estados diferentes, el lugar de cumplimiento, o sea, subjetivo y objetivo, y finalmente el criterio económico, que es cuando la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. Este último criterio, al ser desarrollado en derecho francés, ha tenido bastante desarrollo jurisprudencial y lo que se ha entendido por que afecte los intereses del comercio internacional es que básicamente haya algún tipo de intercambio de bienes o servicios transnacional, es decir, que haya algún tipo de movimiento de bienes o servicios transfronterizo. Eso llevará a que se entienda que afecta a los intereses del comercio internacional. Y algunos lo han destacado, el profesor Juan Pablo Cárdenas, por ejemplo, como algo muy bueno para eliminar conflictos, por ejemplo, con sucursales. Y antes no se sabía qué aplicábamos con sucursales. Por ejemplo, ahí se dice, se soluciona el tema con este criterio del comercio internacional. O incluso, no sé si han seguido un poco el debate, pero esto mismo se ha discutido en lo que tiene que ver con los contratos 4G de concesión.
cuando se ha dicho que el arbitraje puede ser nacional o internacional, a pesar de que es un contrato de concesión, pues la sociedad tiene que formar una sociedad en Colombia, quedaría suscrito entre la ANI y la sociedad colombiana, pero se permitiría arbitraje si hay inversión extranjera en esa sociedad colombiana. Entonces fíjense que con este criterio se logra esa internacionalidad del arbitraje. Pero lo que quiero destacar con todo esto, lo que quiero destacar con la ley 1563 de 2012, es que finalmente en Colombia tenemos un reconocimiento que venía desarrollándose desde la ley 315 del contrato internacional. Y yo creo que se podría concluir que a partir de la ley 1563 en Colombia se reconoce el contrato internacional, circunscrito al contrato de arbitraje, al pacto arbitral, sí, pero se reconoce el contrato internacional. Ya tenemos un contrato internacional que nos dice cuáles son los criterios que lleven a que ese contrato sea internacional. Y la segunda parte es, bueno, ¿y qué efectos tiene ese contrato internacional? ¿Qué efectos le reconoce la ley a ese contrato internacional? Y frente a eso, uno podría destacar 4 efectos principalmente. Primero, una sustracción de la justicia ordinaria, de la jurisdicción ordinaria. Es decir, aquí este va a ser conocido por árbitros, incluso árbitros que no son abogados colombianos y que lo pueden conocer. Segundo, no aplican normas procesales colombianas, por el contrario dice el procedimiento que rija el trámite arbitral internacional va a ser el que determinen las partes o los árbitros. Hay una libertad total de selección de ley. Las partes pueden escoger la ley que consideren para resolver el fondo de su disputa. Si no lo hacen, incluso los árbitros podrán hacerlo. Y finalmente, que creo que es lo más importante frente a esta figura del arbitraje internacional, del contrato de arbitraje internacional, es que establece su límite, es decir, hasta dónde podemos llegar con estos pactos. Y lo que nos dice es que ese límite es el orden público internacional de Colombia. ¿Cómo plantea esto? Los laudos internacionales tienen básicamente 2 controles. Si la sede es Bogotá, podrá plantearse un recurso de anulación en Colombia. Y en ese sentido, las causales que trae la ley son las mismas causales que recoge la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Y una de esas causales, hay unas causales que son a solicitud de parte y otras de oficio. Y cuando sean de oficio, una de las causales es cuando sea contrario al orden público del Estado. Entonces, en ese caso, ahí está el control de ese laudo, cuando sea contrario al orden público del Estado. Sin embargo, Colombia tomó la decisión de apartarse de esa posición de la Convención de Nueva York y decir no, es cuando sea contrario al orden público internacional de Colombia, que ya vamos a ver qué significa. Y lo propio hizo el reconocimiento y ejecución. Entonces un laudo se profiere por fuera de Colombia, cuando viene a ser reconocido en Colombia, aplica las mismas causales. Si un juez encuentra que es contra el orden público de Colombia, pues no lo reconocerá, no podrá ser ejecutable en Colombia. Esos son los controles que se establece a ese laudo internacional que se profiere como fruto de ese pacto arbitral internacional. Entonces, tomen nota de estos 4 efectos que más adelante vamos a volver sobre ellos. Bien, entonces con base en todo lo anterior, me permito tomar la definición del profesor Alberto Zuleta Londoño, donde después de analizar la ley 315, él concluye que para el derecho colombiano, un contrato internacional es aquel que tiene un elemento extranjero que hace que de manera directa o indirecta se establezca una relación económica transnacional entre 2 partes. Yo añadiría que ese elemento extranjero debe ser subjetivo, objetivo o económico. Es decir, debería añadir esos 3 elementos para que efectivamente yo pueda entender que ese es un contrato internacional a la luz del derecho colombiano. Entonces, esa es básicamente la noción del contrato internacional y sus efectos. Ahora, ¿qué es el orden público internacional? La segunda parte que les quiero tocar es esa noción de orden público internacional que recoge la ley 1563. ¿Verdad? Y antes de poder entrar a hablar del orden público internacional, pues entendamos que es el nacional. Y cuando hablamos de nacional, aquí traigo una cita de profesor Inestrosa, donde nos habla, son precisamente esas pautas fundamentales, ese ius cogens, ¿no? Y son los instrumentos que tiene el Estado para encauzar y controlar el ejercicio de la autonomía privada, asegurar la primacía del interés general, tutelar intereses de sectores deprimidos de la sociedad e impedir el abuso de posiciones del poder económico. Cualquiera cuando estudiamos obligaciones o contratos siempre vemos que tenemos la libertad contractual, la autonomía de la voluntad, pero que encontramos el límite siempre en ese orden público, ¿no? Ese orden público mantiene
en control y en cierta medida dentro de sus límites y justas proporciones esa libertad contractual. El orden público, sin embargo, ha sido una noción que se ha desarrollado y que se ha entendido que debe ser vista tomando en consideración, por ejemplo, la actualidad de una sociedad, y se ha entendido como un concepto en evolución. Y por ejemplo, en esta sentencia del 5 de noviembre del 95, se trae a colación ese punto y se dice que el orden público no se debe entender como algo estático, como algo defensivo y destructivo, sino que debe ser algo dinámico, tolerante, constructivo, que reclama la comunidad internacional. Y estas mismas consideraciones se han hecho a nivel internacional y se han dicho, no podemos dejar que el orden público restrinja o limite ese comercio internacional que tanto queremos preservar y queremos fomentar. Y en ese sentido, con base en estas consideraciones, se ha desarrollado una noción que es la noción del orden público internacional. Y en Colombia, el orden público internacional fue reconocido por la Corte Suprema, su sala civil, en el conocimiento de un trámite de exequatur, de un laudo internacional precisamente, pero antes de proferir la ley 1563, donde se reconoce lo siguiente que me parece de suma importancia. Primero, que el orden público internacional en efecto es diferente al orden público nacional, es decir, que son conceptos diferentes. Y por eso dicen, una norma obligatoria de derecho interno no necesariamente prevalece en asuntos internacionales. Fíjense que se siente al principio. Y dice, entonces, ¿qué es el orden público internacional? ¿Qué podemos entender como tal? Y ahí va diciendo, se limita a principios básicos o fundamentales de las instituciones, a la cual servirían de ilustración, prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal, el respeto al debido proceso. El concepto de orden público internacional es uno de los temas de los que más se escriben en derecho internacional. Y, por ejemplo, la doctrina, aquí también el profesor Antonio Aljuri dice, no son las normas procesales, no pueden ser las normas que nos llevan a calificar el derecho aduanero, sino que tiene que ser efectivamente, por su especial relevancia, aquellas normas que son de importancia y trascendencia, que no pueden ser desconocidas por leyes extranjeras o normas transnacionales. Es decir, es algo superior a ese orden público nacional, es algo de trascendencia, de importancia, fundamental, principal, ¿no? Es hacia donde está yendo el concepto. Se ha tratado de delimitar aún más el concepto del orden público internacional y se ha llegado a establecer 3 ámbitos en los cuales se puede desenvolver este concepto del orden público internacional. Y al respecto traigo una cita de Juan Pablo Cárdenas Mejía, que al analizar la nueva ley arbitral trae estas consideraciones, donde trae las conclusiones del reporte final de la Asociación de Derecho Internacional. Y ahí reconoce que hay un orden público sustancial y un orden público procesal, internacional. Entonces, por ejemplo, del sustancial hacen parte no abuso del derecho, la buena fe, la fuerza obligatoria del contrato, que no es otra cosa que pacta sunt servanda, la prohibición de expropiación sin indemnización, así como la prohibición de actividades contrarias a las buenas costumbres, entiéndase proscripción de la piratería, el terrorismo, el genocidio, la esclavitud, el contrabando, el tráfico de drogas, la pedofilia. Es decir, aquellos temas que un Estado no puede llegar a tolerar donde haya algún tipo de violación. Pero también está el concepto del orden público internacional procesal, la visión procesal. Y ahí se ha dicho, ¿cuál es esa visión procesal? Pues que no se violen principios fundamentales del derecho a la defensa. Es decir, tiene que garantizarse siempre ese derecho a la defensa. Yo incluso consideraría el derecho a la audiencia, el derecho a la contradicción. Todo lo que implica, lo que se podría entender que ha entendido la Corte, que incluye el principio al debido proceso. Ese es el principio del derecho fundamental a ese debido proceso. Y por ejemplo, ahí trae como ilustración lo que ocurriría cuando en un proceso existió corrupción, o se emplearon documentos falsificados, testimonios falsos, y ello claramente incluyó en el laudo. Ahí habría esa violación hacia el orden público internacional. Y finalmente, otro sector de la doctrina ha considerado que ese orden público internacional incluye las leyes de policía, o normas de policía, por lo cual se ha entendido aquellas normas que buscan preservar un interés general y frente a las cuales el Estado no está dispuesto a ceder. Piénsese, por ejemplo, normas de índole laboral, o por ejemplo normas de protección al consumidor, hay que se reconocen que son de orden público, pero pues ahí efectivamente no podemos ceder en ese aspecto, ahí se quiere mantener un control. Ha habido un debate ahorita muy álgido sobre si por ejemplo las normas de insolvencia deberían incluirse ahí. Muchos consideran que sí, otros que no, incluso ya hay instrumentos de insolvencia transfronteriza, de tal suerte que no debería ser considerado algo de policía.
Pero entonces, recapitulando, fíjense que en síntesis tenemos que el orden público nacional es diferente al orden público internacional. Son nociones diferentes, se reconoce como tal. Y por lo tanto, ese orden público internacional se tiene que entender como aquellos principios básicos de las instituciones de un Estado. Aquellos principios básicos o, si se quiere, fibras esenciales de un Estado, frente a lo cual ese Estado no está dispuesto a ceder. Y en ese sentido tenemos tres posibilidades, que sería el sustancial, el procesal y las leyes de policía. Como veíamos, no abusar del derecho, respetar la buena fe, y desde el punto de vista procesal, el respeto al debido proceso, leyes policías, asuntos como leyes laborales del consumidor e insolvencia. Entonces, establecidos estos parámetros o estas nociones de lo que es el contrato internacional y el orden público internacional, pues es menester volver a la pregunta que planteábamos, y es: ¿son necesariamente aplicables las normas procesales al contrato internacional? Y yo creo que con todo lo expuesto tenemos que concluir, tenemos que llegar a que existe una nueva realidad. Y esa nueva realidad está compuesta de las siguientes premisas. Primero, en Colombia existe un reconocimiento expreso del contrato internacional. Yo sé, circunscrito al arbitraje, es cierto, pero considero que desde un punto de vista de la aplicación de la ley, ese contrato internacional debería aplicarse a todos los demás contratos donde se cumplan los requisitos que establece el artículo 1563, es decir, el subjetivo, el objetivo y el económico. No hacerlo sería incluso violatorio del derecho a igualdad o discriminatorio, porque pues, ¿qué me lleva a mí? O pues, ¿por qué autorizamos ese tratamiento diferencial frente a un contrato por la única razón de que decimos arbitraje, mientras que en el otro no decimos arbitraje? ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Cuando en últimas la relación económica subyacente es la misma. Es decir, tenemos un contrato internacional en ambos supuestos. En ese sentido, no hace sentido, valga la redundancia, que tengamos esa diferencia de tratamiento. Entonces, de manera de la aplicación del artículo 8 de la ley 153 del 87, podríamos decir que, de manera analógica, a los demás contratos deberían aplicar las mismas disposiciones y por lo tanto considerar el contrato como internacional. Y en ese sentido nos surge un nuevo principio o un nuevo paradigma, que es: si desde el punto de vista del derecho privado nacional tenemos que la autonomía de la voluntad y la libertad contractual encuentran su límite en el orden público, pues tenemos que ampliar esa noción desde el punto de vista del contrato internacional y concluir lo siguiente: la libertad contractual y la autonomía de la voluntad en el contrato internacional encuentran su límite en el orden público internacional. El orden público será únicamente limitado al internacional cuando analicemos estas cláusulas de estos contratos internacionales. ¿Esto qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Básicamente, la primera, que a los contratos internacionales no les será aplicable el orden público nacional, sino el internacional. Y eso en consecuencia que lleva a que cláusulas como la que planteábamos, la cláusula de selección de foro, debe considerarse válida, salvo, por supuesto, que esta cláusula sea contraria a dicho orden público, es decir, que sea contraria al orden público internacional. Por lo tanto, una cláusula de selección de foro, es mi tesis, debe ser considerada válida y aplicable en Colombia, sujeto siempre a dos límites, a dos controles. ¿Cuáles son esos controles? Primero, que verifiquemos o que haya una verificación de que en efecto se trate de un contrato internacional. Es decir, tiene que verificarse que se den los elementos y que se trate de un contrato internacional. O si no, caemos en el supuesto que establecía la Corte Constitucional. Es decir, no podemos internacionalizar un contrato que no lo es. Tienen que haber realidades que lleven a que ese contrato sea internacional. Y segundo, siempre y cuando se respete el orden público internacional de Colombia. En esos dos supuestos, yo creo que no debería haber problema en el sentido de que se reconozca que cláusulas como esta de selección de foro, que son adoptadas y reconocidas en todas las jurisdicciones del mundo, pues sea reconocida también en Colombia. De tal suerte que esa cláusula podría llevar a una falta de jurisdicción de la jurisdicción colombiana. ¿Y cómo veo yo que aplique eso en la práctica? Lo veo muy similar al tema arbitral. Entonces, ¿qué sucedería? Piénsese que se presenta una demanda por una parte en Colombia. La otra no invoca ninguna excepción. Pues hombre, renuncia tácita a esa cláusula, seguimos adelante, está aceptando la jurisdicción de los jueces colombianos. Pero, ¿qué pasa si invoca la excepción previa de falta de jurisdicción?
pues en ese caso tendrá que hacerse un análisis en el que el juez entre a corroborar en que en efecto se trate de un contrato internacional y que además esta cláusula no viole el orden público internacional. Entonces, no procederá a esa excepción si comprueba que la relación no es internacional o más aún si viola el derecho internacional. Por ejemplo, encuentra aquí una relación de consumo, encuentra aquí algún tipo de relación laboral, encuentra una cláusula abusiva. En todos esos escenarios tendrá que decir, qué pena, esta cláusula no la considero válida, no la considero acorde con el derecho internacional y por lo tanto no puedo aplicarla y no reconozco esa falta de jurisdicción. Entonces, en conclusión, volviendo a la pregunta inicial, ¿son necesariamente aplicables las normas procesales a los contratos internacionales? Mi respuesta, mi tesis es que no, en el contexto de que un contrato internacional encuentra como límite el orden público internacional. Muchas gracias.